Bueno, como le habíamos prometido, tenemos con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuc al doctor Guillermo Carán, gran amigo nuestro, además economista, ex gobernador del Banco Central y otras muchas cosas más de su currículum vitae, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalle. Pero lo traemos aquí por varios temas que se están tocando en el tapete actualmente, especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Y queríamos ver, doctor, buenas noches, ¿cuál es qué piensa usted personalmente sobre este planteamiento, tanto del gobierno como de los empresarios? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la situación? Bueno, lo primero que tendría que señalar es que tengo la impresión de que no se está haciendo un planteamiento honesto, comprehensivo, integral de lo que es una reforma fiscal. Lo fiscal tiene dos patas. Tiene la parte de las recaudaciones, de la tributación, de los impuestos y el gasto. Tradicionalmente, la posición de los gobiernos, sobre todo del año 2002 en adelante, desde que vino la crisis bancaria, la renegociación de los contratos eléctricos, que vino ese gran déficit, el planteamiento de los gobiernos ha sido: yo tengo este gasto, yo tengo estos gastos, entonces tengo que poner impuestos para cubrir estos gastos. Y por supuesto, como los gastos terminan siendo aprobándose por ley y los impuestos las recaudaciones están por verse en función de cómo reaccione la economía, en 11 reformas fiscales que se han hecho en los 14 últimos años, nunca se han cumplido las expectativas de que se ha eliminado el déficit fiscal, y en 11 reformas terminamos con un déficit fiscal mayor, porque los gastos se fijan y las recaudaciones están por verse, nunca dan, y terminamos con otro déficit, vamos a un endeudamiento, y ese endeudamiento hay que pagarlo, y a su vez los pagos aumentan el déficit. Entonces, yo creo que ese planteamiento tradicional no es usual, el que no es lo correcto, no es lo adecuado, nunca es lo adecuado, pero ahora mucho menos es lo que necesita la economía en el presente momento. Lo que necesita la economía es cambiar el planteamiento. No decir: yo tengo estos gastos y voy a buscar ingresos con nuevos impuestos para cubrir esos gastos, sino plantear qué tipo de tributación necesita la economía dominicana para que logre sus objetivos de generar puestos de trabajo y de incrementar la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los dominicanos con menos importaciones, con la menor importación posible. Y entonces, en función del tipo de estructura tributaria que hay que tener para eso, determinar el nivel de gasto del gobierno. O sea, al revés. Pero sin embargo, doctor, el planteamiento que yo he escuchado del gobierno y de los empresarios es que se haga una reforma fiscal integral y que no involucre la reforma tributaria. Más bien que se hable de la disminución de las exenciones que se hacen en los distintos departamentos y además eficientizar el cobro. Bueno, eso se dice. Tú sabes que, ¿cómo que dice del dicho al hecho? Del dicho al... No, ¿cómo se dice? Un merengue que hay, por debajo de la puerta te metí un ladrillo, algo así, ¿no? Después que se abre el expediente, tú no sabes con lo que va a venir el gobierno. Ten en cuenta que este es un gobierno que no tiene tradición de voluntad política con el diálogo, porque cuando ganó en el 2012 se planteó una reforma fiscal y el gobierno la abortó, salió del Consejo Económico y Social porque el sector privado le pidió los gastos y el gobierno lo que quería era un nivel de ingresos. El pacto eléctrico duerme el sueño eterno. Y el único pacto que ha funcionado un poco es el educativo, que tú no sabes si ha funcionado positivamente 100%, o si ha sido un pacto promovido por el gobierno o más bien promovido por la sociedad con aquello del 4%,
que yo creo que un fallo en la sociedad al plantear el 4%, porque lo que se ha traducido para el gobierno es gastar mucho, y lo que hay que pensar es realmente en la calidad del gasto, gastar bien. No es gastar mucho, sino gastar bien. Invertir. Entonces, como hay esa duda con la voluntad política del gobierno para concertar pactos, yo creo que hay que tener mucho cuidado con no vayamos a caer en un gancho, como se dice popularmente. Ahora, el planteamiento solo de la ecuación de las exenciones no requiere pacto fiscal. Lo único que el gobierno tiene que decir es: yo no voy a seguir dando las exenciones que he estado dando por vía administrativa, por ejemplo, las exenciones al transporte, en fin. Yo no voy... Esos combustibles. O sea, yo no sé por qué tienen que tener esas exenciones. Yo no voy a seguir concediendo las exenciones que han vencido, que han agotado su plazo. Porque, por ejemplo, nosotros los reformistas, que diseñamos en los años 60 la ley de incentivo industrial, se aprobó en el año 1967-68, ¿verdad? Cuando volvimos al gobierno en el 86, revisamos todas las exenciones, y todas las que tenían plazo vencido, que se concedieron exenciones por 20 años, ya cumplieron su cometido. El gobierno que haga lo mismo. Ahora, hay primero, las exenciones administrativas, el gobierno puede hacerlo sin pacto. Segundo, las exenciones que han agotado su periodo, el gobierno tiene que hacerlo sin pacto. No es que puede hacerlo, no es que tiene que hacerlo. Ahora, hay un tercer renglón de exenciones, que son las exenciones instituidas por ley, que son muy delicado tocarlo, porque en el pasado le dijimos a los agentes económicos privados: el gobierno, nosotros queremos incentivar la frontera, queremos incentivar la energía no convencional, queremos incentivar el cine. O sea, y para eso nos sacrificamos tributariamente. De repente decirle que no, que todo ha cambiado, significa que en lo que diga el gobierno hoy no va a tener credibilidad para el futuro. Sin embargo, doctor, hay que tomar en cuenta que en esas exenciones por leyes hay argumentos de que personas, precisamente apoyándose en esa ley, trae cosas que nada tienen que ver con el cine o nada tiene que ver con la frontera. Pero eso es ya... Entonces, ¿y cómo usted se lo prueba? Con la adecuada administración tributaria. La tributación aquí funciona cuando te quiere castigar a ti. O sea, la negligencia en el cumplimiento de la ley, eso no es intolerable. El gobierno tiene que utilizar los recursos que tiene para hacer cumplir la ley. Porque lo que se dice es que el gobierno utiliza los recursos para otra cosa que no sea para cumplir la ley. Por ejemplo, se dice que cuando hay un político opositor que es empresario, lo presionan, ¿verdad? Pero eso es incorrecto. Pero para cumplir la ley, el gobierno tiene una administración, óyeme, superdotada para exigirle. Lo que pasa es que si se hace la vista sorda, loca, realmente no hay ninguna ley que se cumpla. Y eso es un peligro muy grande en un país que cada día está dando signos más evidentes de que está fallando en su institucionalidad. El día pasado leía una declaración de un técnico en materia de transporte que decía: pero si el transporte tiene que ser un caos, obviamente, porque hay un caos en las instituciones que manejan el transporte, y asimismo hay un caos en materia de seguridad ciudadana, hay un caos en materia de desarrollo energético, hay un caos en materia de agricultura, porque el secretario de Agricultura ahora mismo es el presidente Medina con su visita sorpresa, y él es también Banco Agrícola, él presta y exhorta y cobra, porque la vez pasada le cobró. O sea, eso es un deterioro de la institucionalidad del país que nosotros debemos frenarla. Corregir. Hay otro aspecto, doctor Carán, y es que en lo que tiene que ver con la reforma también fiscal, en la eficiencia del cobro, hay un aspecto que yo estoy anonadado, patidifuso y estupefacto, y es de la elusión de los impuestos. ¿Qué es esto? Es que hay personas que eluden
el pago de los impuestos, que lo cobran, pero no se lo retribuyen al Estado, se quedan con ellos. Claro. ¿Y cómo puede el gobierno hacer? ¿Y qué debe hacer Bueno, el Estado con relación a este tema? lo primero es que utilizar los resortes administrativos, en primer lugar. Ahora, yo te diría que un elemento importante, imprescindible de la reforma tributaria, como parte de la reforma fiscal o como parte del pacto fiscal, tiene que ser la simplificación del sistema tributario, incluyendo la reducción de tasas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un sistema tributario muy complejo, el pago del ITEVI, el pago de la renta, la propiedad, el selectivo al consumo, en fin. En el ITEVI, que es el más común para esos fines que tú señalas, hay muchas tasas. Si una leche viene pura, no paga impuestos, pero si viene dentro de una fórmula, porque es una fórmula, ya paga impuestos. Tú tienes casos absurdos, por ejemplo, por supuesto, en medio de una economía globalizada como la que tenemos, que el jalao paga 18% de ITEVI, pero la granola, que es un producto importado, está exenta por el Tratado de Libre Comercio, no paga nada. ¿No? Te estoy poniendo ejemplos de... Entonces, ¿qué sucede? Que esa complicación en la administración del sistema tributario trae dos males tremendos. Primero, que la administración tributaria se hace discrecional. Comienza a decir, a negociar, yo te voy a poner tal tasa o no tal tasa, me voy a hacer archivo loco porque ahí la leche no paga, es cero, pero si es en fórmula es 18. Entonces viene la negociación, viene la corrupción y ahí el propio Estado contribuye a la ilusión. Pero la otra vertiente es el contribuyente, que se cansa de tantos impuestos, de tantas declaraciones mensuales, que las pequeñas empresas no tienen no tienen un departamento para darle seguimiento a eso y optan o por cerrarla, creando desempleo, o por evadirla, caen en la informalidad. Entonces, y caer en la informalidad significa que no pagan impuestos, que no cotizan la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debe hacerse? Bueno, vamos a simplificar el sistema tributario, vamos incluso a reducir tasas y a nivelarla para que se ponga una tasa que sea estimulante de la contribución, pero que dificulte la evasión, que es el caso típico del 10%, sí, el diezmo bíblico. Lo he escuchado. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una tasa para todo el mundo, para todos los productos, ya ahí tú desalientas la negociación de la administración tributaria, que puede terminar en corrupción y en elusión. Pero encima de ello, si además tú le pones una tasa cómoda de calcular, es más difícil de evadir. El 10% tú simplemente le rueda un punto a la izquierda para tú saber cuánto debe cobrarle el establecimiento al consumidor, y eso mismo tiene que cobrarle la administración tributaria al establecimiento. Pero ahora no, ahora tú tienes que entrar, mírate, analiza la factura de tu comercio. Sí. Tanto 18%, tanto otra tasa, tanto no paga, tanto exento, IT1, creo que se llama. Bueno, ¿qué pasa? El fiscalizador tributario no puede ir y decir, ¿cuánto tú vendiste hoy? ¿Un millón de pesos? Tiene que pagarme 100,000. No puede hacerlo porque tiene que comenzar a desagregar de ese millón de pesos cuánto es con el 18, cuánto es con el 0, cuánto es con otra tasa, y ahí viene la evasión. Entonces, yo sí creo que la reforma tributaria dentro del pacto fiscal debe tener una agenda que diga, bueno, como el principal elemento estimulador del pago del tributo es el gasto, vamos a ver si el gobierno está gastando bien, si está gastando donde debe gastarlo prioritariamente, si está evadiendo responsabilidades sociales. Después que vamos a revisar el gasto, y en función de la revisión del gasto, entonces vamos a adecuar ese esquema de tributación que hemos diseñado para que fomente la economía y genere puestos de trabajo.
Sí, hay que ver también otro punto de vista y es lo que usted señalaba con relación, por ejemplo, a la educación. El presupuesto nacional dice que un 4% del Producto Interno y Bruto, que lo que quiere decir es, creo que eso se extrapola a un 16% del presupuesto nacional. Y entonces, ese 16% del presupuesto nacional, en un presupuesto de 630 mil millones de pesos, representa 129 mil millones de pesos para el sector de educación. Y hay que gastarlo, bien o mal. Y entonces, pero óigame bien, de los 630 mil millones de pesos, la mitad, o sea, 330 mil, son de deuda pública. Exacto. Quedarían 330 mil millones de pesos dispuestos para las instituciones del Estado. Pero óigame bien, de esos 330 mil, 129 mil, o sea, quedaría solamente 200 mil millones de pesos para las demás instituciones del Estado. O sea, una redistribución totalmente inequitativa. Totalmente. Y eso que tú estás sumando en el nivel del presupuesto, los endeudamientos, que muchos de ellos tienen propósitos específicos. Por ejemplo, Punta Catalina se está llevando ahora 600 millones de dólares. Estamos hablando de 24 mil millones de pesos. Sí. Entonces, realmente, si tú sumas los condicionamientos del financiamiento externo aumentan mucho menos. Por eso yo creo que nosotros tenemos que cambiar la forma de enfocar las cosas, y hablo más de una revolución tributaria que de una reforma, de una revolución fiscal más que de una reforma tributaria, que es lo que tenemos que aclarar. O sea, lo fiscal incluye gastos e incluye impuestos, y tenemos que tener los ojos abiertos, que no nos creen confusiones de que por querer, para aumentar impuestos, nos vamos con el eufemismo de lo fiscal, pero no tocamos los gastos y nos quedamos en lo tributario. Entonces, una pata está coja y la mesa se cae cuando las patas están cojas. Sí. Y eso es lo que hay que evitar en esta... Pero no me queda claro tampoco si hay una intención gubernamental. Sin embargo, las primeras declaraciones con relación al tema las emitió el propio gobierno a través del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Primero. Segundo, el vocero oficial de la Dirección de Comunicaciones, Roberto Rodríguez Marchena, que emitió el fin de semana pasado un comunicado diciendo, y además con una infografía, de cómo debe hacerse la reforma tributaria, la reforma fiscal, perdón, y que eso es en beneficio del pueblo y que vamos a ponernos de acuerdo. El presidente Danilo Medina se ha referido 2 veces al tema. En una inauguración en Baní de un proyecto, y ahora miércoles pasado, cuando decía que al paso, lento, espérense, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, que esto, que lo otro. La pregunta es la siguiente: ¿existe verdaderamente la intención gubernamental y política de hacer una reforma fiscal? Bueno, tú sabes bien, todos lo hemos vivido, tú tienes una experiencia periodística muy amplia, que también desde la cosa del gobierno se tiran ideas a ver cómo reacciona la ciudadanía. No podemos hacer una abstracción del ambiente político. Fíjate que aunque el presidente Medina ganó las elecciones o se impuso, como dice la oposición, el clima nacional, el ambiente nacional no es de regocijo, ¿no? Ni ellos mismos, ni el propio PLD ha hecho una celebración. Quiere decir que las cosas no están fáciles políticamente hablando. Por supuesto, hay muchos temas urgentes, el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, que el clima electoral, que no se sabe. Bueno, ya implícitamente se reconoce la presidencia que ganó Danilo Medina, pero hay
hay muchas dudas sobre la crisis de institucionalidad que te mencioné ahorita, con el transporte, con la energía, con la seguridad ciudadana, también en la administración del proceso electoral. Entonces, hay un ambiente enrarecido, político, socialmente. En medio de ese ambiente puede ser que o el gobierno haya tirado al ministro de la presidencia que lanzara la idea y que luego vio la reacción y lo quiso retocar el ministro de Información, vamos a llamarle así, ¿no? Y que ahora el presidente dice, esperen, vamos a ver lo que viene. Y porque también, ¿qué pasa si no hubiera sido esa la reacción? Porque si lanzan la reacción de la consigna de que hay un clamor, la reforma fiscal, como dijo el ministro de la presidencia, a lo mejor pasa suave, pero la ciudadanía está avispada, la ciudadanía está que tiene que empoderarse. En expectativa. Está en expectativa, tiene que tener los ojos abiertos para evitar que nos metan una cosa por otra. ¿Qué quiere decir en este caso? Que nos metan una cosa por otra. Que nos digan que van a hacer una reforma fiscal y que termine en un aumento de impuestos, cuando la reforma fiscal debe comenzar con una reducción de gastos para tener más libertad y más flexibilidad de cambiar y revolucionar el sistema tributario hasta adaptarlo a la producción, al tipo de economía que debemos tener para fomentar la producción de bienes y servicios con que satisfacer las necesidades y generar puestos de trabajo, que ese es el problema fundamental de la economía dominicana en el día de hoy. Usted mencionaba el Consejo Económico y Social, que también afirmaba, duerme el sueño eterno, lo que tiene que ver con el pacto eléctrico. Y hablan algunos empresarios que antes de una reforma fiscal habría que hablar del pacto eléctrico. Mira, esa parte no lo... Yo creo que lo que el gobierno tiene que dar un testimonio de pactos, de que quiere pactar. Ahora, me parece que lo que han puesto como precondición para el pacto fiscal es con el pacto eléctrico. Bueno, si tenemos meses discutiendo el pacto eléctrico, ¿no? Y no se acaba de pactar. Si el gobierno abortó el pacto fiscal en el 2012, ¿qué evidencia yo tengo de que ahora quiere pactar de verdad? O a lo mejor vuelve a salir como salió en el 2012. Creó un bulto con el Consejo Económico y Social y terminó con una ley impositiva. Una ley, no me acuerdo el nombre porque le buscan los nombres rebuscados, ¿no? Pero me parece que no hay razón y creo que el pacto eléctrico, de lo que hasta ahora se ha estado discutiendo, primero sigue durmiendo el sueño eterno y se va a ir por las ramas, no va a tocar el fondo. El fondo del problema eléctrico dominicano es que tenemos un sistema eléctrico que no es compatible con el régimen de competencia y de economía de mercado que nosotros decimos tener y que está consagrado en la Constitución. Aquí el precio de la energía no se fija en función de la oferta y demanda entre generadores y distribuidores, como dice la Ley General de Electricidad y como dice la Ley de Compras Gubernamentales, ¿no? ¿Y cómo se fija entonces? Por contratos, un contrato que muchos de ellos dependen de fórmulas que están consignados en función del combustible. Entonces, eso es lo fundamental y eso no se perfila que se va a discutir en el pacto eléctrico. Yo creo que si tenemos que hablar de supeditación antes de abordar el pacto fiscal, lo que debe supeditarse es a un pacto económico previo, un macroeconómico, para ponernos de acuerdo que lo que necesitamos es producir bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades y generar puestos de trabajo y, quién sabe, si un pacto político para crear un ambiente social, un ambiente sociopolítico que favorezca la discusión, como han hecho muchos países en momentos críticos de su historia, como por ejemplo hizo España con el pacto de la Moncloa, que es un acuerdo político que luego fue endosado por empresarios y trabajadores, como hizo Venezuela a la caída de Pérez Jiménez, con un pacto de punto fijo. Bueno, ahora no tenemos una caída de dictadura, pero tenemos un
presidente que ha emanado de un sistema electoral, de un proceso electoral, de una administración electoral que ha dado signos muy serios de regresión. Doctor, la verdad que hablando con usted me ha puesto pesimista. No, ¿por qué? Porque esto de plantear una reforma en el ámbito político económico, a mí me parece un sueño hablar de eso en estos momentos. Entonces no es pesimista, es idealista. Bueno, gracias, doctor, por estar con nosotros. Yo sigo creyendo en las utopías. Sí. Y las utopías son las que inspiran las acciones. Bueno, ojalá que sí. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Nosotros continuamos en nuestro programa aquí. No se vaya. Vamos a unos breves comerciales.